Vamos a analizar las diferencias entre el acero y la madera, tanto la trabajabilidad como las propiedades, la obtención, bueno, sus respectivas resistencias, tanto a tracción, compresión, resistencias al fuego. Y bueno, empecemos con la madera. La madera, conocemos que la obtención, la obtención de la madera es un recurso natural que está en la superficie, en los propios árboles. Hay propiedades como maderas blandas y duras. Eh, la madera se puede usar de diferentes especies de árboles. A diferencia del acero, es un material natural, pero no es el acero propio no es un material natural. Esa es la diferencia que hay entre la madera. La, la cosa es que el acero tarda más en conseguirse. ¿Por qué? Porque al tener que excavar y no ser un material que está ya preparado en la superficie, entre que hay que excavar el mineral de hierro, después hacer todo lo del alto horno, se tarda más tiempo en conseguir la obtención del propio acero. Por eso es más factible en tiempo la obtención de la madera. Acá vemos las diferentes imágenes. Este sería el esquema del alto horno para conseguir el acero. Vemos cómo se va calentando y después diferencia de trabajabilidad respecto a propiedades. Como sabemos, la diferencia entre estos dos en peso propio, la madera es muchísimo más liviana que el acero. Podemos poner un ejemplo, eh, dejamos flotar una tabla de madera y va a flotar la madera porque su densidad es menos pesada que la propia agua y no puede romper la barrera de superficie de agua. A diferencia con el acero es muchísimo más pesado y obviamente se va a hundir el acero, cualquier tipo de acero. Eh, en trabajabilidad manual es muchísimo más factible la madera porque obviamente, como sabemos, es más liviana. Y no se necesitan máquinas al trabajar con vigas de madera, aunque sean muy largas. La diferencia con el acero sí o sí, en otros casos obviamente hay que trabajar con máquinas en acero porque es muy pesado. En cuanto a la resistencia al fuego de cada una, como vemos en este gráfico, la madera tiene la ventaja esa que tiene una resistencia al fuego muchísimo mayor que el acero. Por eso es muchísimo más factible la madera cuando hay un incendio o hay temperaturas muy altas en ese lugar. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la madera en esta imagen vemos cómo como se prendió fuego y esta coraza de madera, esta coraza carbonizada de la propia madera, vemos cómo protege el interior de la propia viga ya. Significa que esta coraza al sacarla ya protegió toda la viga de madera y no hace falta cambiarla. Acá en este gráfico vemos cómo esta la línea, acá vemos, viga de madera laminada, la línea roja, y la viga de acero, la línea negra. Vemos la diferencia. La viga de madera a 600, 800, 1000 grados centígrados, como este gráfico de resistencia, cómo va resistiendo este es el porcentaje de resistencia. Aunque tenga 1000 grados, la madera sigue resistiendo un 100%. A diferencia con la viga de acero, que es esta línea negra, vemos cómo se va deformando y cómo va perdiendo su resistencia. Eso es lo malo del acero, porque pierde a los 300 grados centígrados, este acero pierde su resistencia un 60%. Por eso es casi obligatorio, por el bien del acero, tener que recubrirlo sí o sí con algún material. Por ejemplo, sí o sí con material de mampostería, bloque celular o propio hormigón, como una columna de hormigón normal, también con hormigón. Sí o sí se tendrá que recubrir porque al incendiarse esa viga de acero cae porque pierde toda su resistencia por culpa del fuego. En un documental explicaban los bomberos cuando entraban en un incendio, se fijaban de qué era la estructura, si de madera o de acero. Si sabían que era de acero, no se iban a subir porque saben bien que el techo o lo que sea se cae. Esa es la diferencia con la madera, que no se cae.
Bueno, también en conductividad, tanto de electricidad como de fuego, la madera eh, gana un punto a favor en la electricidad, porque no conduce nada de electricidad y no conduce nada de temperatura. Al exceptuar el acero, todo lo contrario, conduce las dos perfectamente. Eso es un punto menos para el acero. En eso hace más factible la madera. Antes de venir a tipo de uniones, vamos a seguir en propiedades de los dos materiales. En la madera tiene un punto menos que el acero porque sabemos bien que dependiendo de la dirección de las fibras, resiste muy bien a la tracción. Pero si el esfuerzo que se está ejerciendo no va paralelamente a las fibras, no, no tiene buena tracción. Y tampoco es buena la compresión de la madera, pero otros tipos de madera que el pino y no sé cuál más, no me acuerdo bien, son buenas a la compresión, pero son muy pocas las especies de madera que son buenas a la compresión. A diferencia del acero, el acero es muy bueno tanto a la tracción como a la compresión, por eso es mucho más factible el acero. En tipo de uniones, como vemos las diferentes uniones, la diferencia entre estas dos, la madera es más factible en uniones porque es más fácil de unirlas madera con madera, porque es menos trabajo, además de el corte de la madera que hay que parar la unión, a diferencia con el acero, que en el acero hay que soldarla y dejarla reposar para que tome una buena dureza esa soldadura, y que la soldadura tiene que ser perfecta porque si no, no puede conducir bien los esfuerzos. Acá vemos los diferentes ejemplos de uniones. Es muy bueno la madera. Además que se pueden combinar tanto la madera con el acero, se pueden combinar estas dos. Eso es muy bueno, pero en tema estructural gana muchísimo más el acero. Bueno, y por último vamos a hablar de las propiedades a la hora de obra. Empecemos con el acero. El acero tiene muchísimos puntos a favor, a exceptuar con que la madera. El acero tiene eh, una gran firmeza por peso. Las propiedades del acero son inalterables al paso del tiempo, y su propia naturalidad del acero ya creado son inalterables. También la durabilidad del acero es dependiendo del mantenimiento que se le haga al propio acero. La durabilidad puede ser indefinida, puede durar muchísimos años y soporta grandes deformaciones sin fallar. O sea que es muy buena a las deformaciones instantáneas que se le puedan ejercer al acero. Pero la única desventaja que tiene que es el costo de mantenimiento. Por ejemplo, si una viga está muy expuesta a la humedad, al agua, a la corrosión, hay que mantenerla demasiado, en pintarla, en ponerle las protecciones debidas. Por ejemplo, los puentes que están al, casi todo el día expuestas a la humedad, a la corrosión, al agua, tienen que estar bien mantenidas con un costo de mantenimiento muy alto, pero siempre el acero es el elegido para este tipo de estructuras. En cambio, la madera tiene casi todos estos puntos en contra. El, no, a lo largo del tiempo, si está en un lugar húmedo, que es lo más normal porque se usa en techos semicubiertos, eh, está en un lugar húmedo o está mucho tiempo al agua, a lo largo del tiempo pierde muchísimo
su durabilidad. Puede perder hasta el 60% de la resistencia en peso que tiene la madera. Y a diferencia con el acero, no es buena, no es buena con la carga instantánea, se rompe ya de una. Si se le aplica una carga instantánea, se rompe la madera. Eso tiene muchísimos puntos en contra en corte al acero. En cuestión que se elegiría y se elige actualmente muchísimo más el acero para hacer estructuras. La madera solamente se usa, como vemos en la foto, en techos semicubiertos o en techo de quincho no le hace falta resistir nada de peso, nada de esfuerzo, solo su peso propio. Por eso se elige muchísimo más, en todos los casos, en estructuras, el acero.